mis 15 años me fui de mi casa y a la semana siguiente pues me invitan a una iglesia muy pequeña y había un estudio de mujeres adultas y yo era la más chica, ¿no?, de edad. Y recuerdo que Dios cautivó mi corazón en ese momento, mas sin embargo Dios me quería llevar por un camino y yo decido irme por otro. Conforme va pasando el tiempo, yo tomo una mala decisión y convierto el servicio en cuanto a Dios como el primer lugar en mi vida. Ya ni siquiera Dios, sino el servicio, porque yo me sentía amada, porque yo me sentía aceptada. Y crecí en una familia donde tengo a papá, a mamá y a mis hermanos, y crecí con la mentalidad de ser huérfana desde niña. Y escuchaba a Dios, levantaba mis manos en la iglesia y fingía que lo adoraba, pero no con mi corazón. Y eso muchas veces me entristecía, la misma situación siempre, ¿no? Volver al mismo lugar. Servir en todas las áreas donde me dijeran, necesitaban apoyo pues para hacer ventas de comida y ahí estaba Gisela. Necesitaban a alguien que diera la bienvenida y estaba Gisela. Necesitaba que limpiaran las bancas de la iglesia y estaba Gisela. Cuando las personas se acercaban a mí, me abrazaban y decían que era importante para Dios, yo me sentía pues bien, me sentía amada porque no tenía eso en mi hogar ni en mi casa. Llevé muchos cursos en la iglesia, seminarios de mujeres, y iba a las reuniones de mujeres y las hermanas se me quedaban viendo como diciendo, tan jovencita y estará casada y tendrá hijos, ¿no? Mas sin embargo, yo tenía una necesidad, tenía un vacío y aún no lo podía lograr. Me ponía una máscara, iba a la iglesia y levantaba mis manos y saludaba a los hermanos siempre con una sonrisa, y ellos no conocían a la verdadera Gisela, y eso entristecía mi corazón. Así pasó mucho tiempo y recuerdo que hace 6 años mi hermano toma una dura decisión y él termina con su vida, un jovencito de 23 años. Y yo le reclamé a Dios llorando en mi cuarto, hincada, postrada, levantando mis manos, y le decía, Señor, no estoy entendiendo la situación, mas sin embargo yo te adoro. Tú sabes el por qué yo estoy pasando esta situación, aunque no entiendo, porque es lo único que yo tenía. Él era mi único apoyo. Yo soñaba con algún día casarme y que mi hermano estuviera ahí, que mis hijos lo llamaran tío, y pues ya no estaba. Pasó el tiempo y Gisela seguía vacía. Y de oídas había oído Dios de los años que tenía en Cristo, si acaso lo había escuchado unas 3 veces su voz. Pero después del servicio, después de que yo llegaba a casa, mi vida seguía completamente vacía. Yo miraba el cielo y miraba la luna y las estrellas, y yo le decía a Dios, otra vez la misma. Y era muy fácil escuchar en la iglesia cuando venía un pastor o una profeta y oraba por mí y me profetizaba, y eran palabras que solo Dios sabía y conocía. Y yo decía, gloria a Dios, pero llegar a casa y llevar la misma vida y escuchar a las personas que se supone que te deben de amar, que eres una persona miserable, que tú no vales nada y que del corredor de tu casa tú no vas a pasar. Hermano, perdóneme, pero a usted se le llega a olvidar, porque a usted le es más fácil recoger lo que Satanás quiere que usted siente en ese momento que lo que Dios quiere para su vida. Así pasaron muchos años. Yo prácticamente caminaba muerta en vida. Yo ya no entendía el propósito ni por qué ella existía. Recuerdo que una vez un pastor fue a una iglesia y pues dijo que él fue a una escuela misionera. Y la frase de esta escuela misionera es conocer a Dios y darlo a conocer. Cuando él dice esto impacta mi vida. Y ya completamente vacía, creer que no tenía ningún valor,
ni siquiera tenía identidad, ni como hija, ni como mujer. No sabía para qué existía ni para qué me había creado Dios. Una persona que tenía de 8 a 9 años en una iglesia y servía en infinidad de áreas, y ahí estaba diciendo, esa era mi vida. Y recuerdo que dije, pues esa escuela es para mí. Y le dije a Dios, si tú no me permites hacer esta escuela, me quito la vida. Solo yo sabía el valor de la importancia que esto tenía. Y fue la única persona que estuvo en ese momento para escuchar lo que había en mi corazón, nadie más sabía. Y recuerdo que empezamos a buscar escuelas en diferentes países. Y la primera escuela que la señora que me ayudó, una hermana de la iglesia, que la quiero mucho, ella me dijo, oye, pues, ¿qué escuela? Y le dije, México, no. Por en cuanto al fútbol, no es por nada. Tenemos una rivalidad ahí, pero pues, eso es una cosa. Y empezamos a buscar escuelas. Me acuerdo que me llaman de 4 escuelas: Argentina, Chile, El Salvador, y no recuerdo la otra. Y me dicen, no, pues eres aceptada y así, ¿no? Y había algo en mi corazón que no me permitía tener paz. Tú sabes que cuando algo viene de Dios, y ese Dios trae paz a nuestras vidas y convicción, y en ese momento mi alma estaba afligida y ya no sabía qué hacer. Y le dije, no, sigan orando porque no siento la paz de Dios. Y ella me dijo, bueno, Gisela, ¿estás segura que lo quieres hacer ahorita en el 2018? Y le dije, sí. Y me dijo, Gisela, pero ya no me quedan más escuelas, pues dime una. Y le dije, bueno, tenemos a México. Y ella me dijo, Gisela, ¿no me dijiste que México no? Y le dije, pues la verdad es que desde un principio yo sentí en mi corazón, pero no estaba segura. Y ella me dio a elegir 2 lugares. Y pues vengo a una escuela acá en Monterrey, y Dios empieza un proceso de sanidad en mi vida. Antes de ese proceso, y en cuanto al fallecimiento de mi hermano, 1 año después yo comienzo a buscar a mis medios hermanos, porque recuerdo que a mis 9 años mi papá nos sentó a todos, éramos 5, y nos dijo, pues ustedes tienen hermanos más grandes, están casados, y ya no. Cuando sucede lo de mi hermano, comienzo a investigar y me la doy de detective, y doy con que ya no solo tenía un hermano, sino tenía 2, y yo dije, bueno, Dios es más que bueno. Y tengo un hermano y una hermana, y cuando conocí a mi hermano, y mi hermano siempre decía, es que él se parece más a mi papá que yo. Y pues sí, tenía mucha razón. Conozco a mi hermano y no sabía qué hacer, y yo lo abrazo y me bajaban las lágrimas por los ojos, y podía creer y entender el poder de Dios cuando obra de una manera sobrenatural. Porque yo decía, de lo imposible que del vientre de mi madre naciera otro niño, Dios me da un hermano al cual yo puedo en algún momento de mi vida invitar a mi boda por fe, ¿no? Y poder que mis hijos llamen pues a mi hermano tío. Entonces podemos ver cómo Dios obra de una manera sobrenatural, de algo que humanamente es imposible, Dios lo hace posible. Y recuerdo que vengo a la escuela y el proceso de sanidad fue muy duro, porque imagínense, hermanos, que ustedes tengan una herida, que vayan caminando, se tropiecen y se hagan pues una herida en su rodilla, ¿no? ¿Qué pasa si esa herida no tiene los cuidados suficientes para que sane? Y usted la descuida y dice, no, pues eso no es nada, usted sigue caminando, ¿no? Y pasan los días. Esa herida comienza a infectarse, esa herida comienza a tener cierto olor y cierto aspecto, y comienza a oler podrido porque tiene pus. Y así estaba mi corazón. Porque si yo estaba muerta en vida, ahora imagínense, hermanos, yo muchas veces me visualizaba como un zombie caminando por la calle, algo así, ¿no? Y creo que eso sucede con nuestras vidas espirituales,
cuando dice que el pecado trae muerte, y no solo es muerte en cuanto a lo físico, sino a lo espiritual. Y así me encontraba yo, así se encontraba mi corazón. Y el proceso fue muy duro, porque yo le dije a Dios, cuando ya estaba en el aeropuerto allá en Costa Rica, ya iba a venir a tomar la escuela, y le dije: Dios, quiero que me introduzcas a la sala de operación y operes a corazón abierto. Y cuando tú le dices esto a Dios, Dios se lo toma muy en serio, hermano. Y Él es el cirujano por excelencia, y Él comienza a abrir, aunque a usted le duela, aunque usted patale, y muchas veces lo hace sin anestesia, porque muchas veces tal vez Dios me hacía como señas de que le entregara mi vida, y yo no quería. Y recuerdo que tuve la oportunidad, por gracia y misericordia de Dios, fuimos a nuestro viaje misionero allá en Europa. Y recuerdo que yo siempre andaba enojada. Siempre, todos los días me levantaba enojada. Y decía otra vez: Gisela. Y mis compañeros no entendían, y yo seguía cargando mucho dolor en mi vida. Recuerdo que yo miraba a una persona que, según yo, estaba llena de Dios, y puse la mirada en esta persona y le dije: Dios, a mí me gustaría ser como esta persona. Y recuerdo que esta persona, antes de venir a tomar mi escuela, le dijo a la familia con la que yo platico: ustedes pierden el tiempo con ella. Cuando esta persona dice: ustedes pierden el tiempo con ella, ¿saben qué, hermanos? A mí me dolió tanto y destrozó mi corazón, porque yo podía ver, según yo, o lo que Satanás quería de mí en ese momento, era que yo viera a Dios supuestamente disfrazado de Dios a través de esta persona. Y esta persona dice que perdían el tiempo conmigo. Imagínense, hermanos, si yo venía devastada. Y pasaron los días, y pasaron 22 días, y Gisela todos los días estaba enojada. No hablaba con nadie, pero parecía cara de dibujo, como dice la canción. Y recuerdo que una vez el líder me dice: oye, Gisela, íbamos caminando por la calle, y ella se devuelve y me dice: oye, Gisela, ¿estás enojada con Dios? Y le dije: sí. Y me sentí una pecadora, ¿no? ¿Cómo Gisela va a decir que está enojada con Dios? Y me sentía bien mal, y le dije, él me dijo: ¿te sientes bien mal, verdad? Y le dije: sí, me arrepiento, o sea, no fue mi intención, se me salió. Y él me dijo: tienes que procesarlo con Dios, y está bien enojarnos, porque es de seres humanos. Recuerdo que Él nos llama a cada uno individualmente, y Él me dijo: ¿cuándo vas a cambiar, Gisela? Tienes que cambiar tu forma de ser, te tienes que poner en el zapato de tu compañero, y ¿no? Y yo realmente ni siquiera lo escuchaba. Y llegó un momento de mi vida que le dije: ¿sabes qué? Pierdes el tiempo conmigo. Y Él me dijo algo que siento que venía del corazón de Dios. Y Él me dijo: ¿sabes qué, Gisela? Yo no pierdo el tiempo contigo, sino que yo invierto mi tiempo en ti. Y yo pude ver cómo Dios esa noche trajo vida a mi vida, trajo restauración, y me dio esa identidad de hija, y era lo que yo necesitaba. Después de esa noche, para la gloria y honra de Dios, Dios me hizo libre y empezó a trabajar en esa área que aún no se la había abierto a Dios. Cuando vengo acá, me aferro a la fe, porque cuando yo fui aceptada para esta escuela, pues mi familia por el momento no es creyente. Y recuerdo que no tenía finanzas. Y muchas personas que me amaron me dijeron: oye, Gisela, es imposible que hagas esa cantidad de dinero. Y le dije a esa persona: yo necesito a gente que me anime, a gente que me apoye, y a gente que me dé, que me dé ideas para yo poder hacer actividades y hacer. Recuerdo que una vez le dije a Dios: ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para poder tomar esta escuela y llevarla a cabo? Porque yo sabía lo que implicaba quedarme en casa, y era acabar con mi vida. Recuerdo que me aferré a un versículo bíblico que amo, y dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Cuando leo este versículo, y fui retada, porque yo dije: bueno,
en menos de 2 meses yo tengo que hacer cierta cantidad de dinero y tengo que recoger mis vuelos a México y pues mi ida luego a Monterrey. Y le dije, bueno, dame la creatividad y aquí están mis manos. ¿Qué voy a hacer para poderlo lograr? Y recuerdo que dije, bueno, y empecé a vender empanadas, a vender pan, a vender ropa, a hacer muchas actividades. Y para la gloria y honra de Dios pude pagar mi escuela, la parte teórica. Para la parte práctica de Europa, tal vez alguno piensa, esta hermana tiene mucho dinero y no tenía ni un 5 en el bolsillo. Y me dice el director, oye Gisela, ¿quieres actuar por fe? Y le dije, sí. Y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí. ¿Cuánto dinero tienes? Y le dije, nada. ¿Estás segura? Y le dije, bueno, solo tengo este ahorro. Y él me dijo, oye, no te alcanza ni para la mitad del vuelo para ir. ¿Cómo te vas a regresar? Y él me dijo, si tú quieres, lo compramos en fe. Tú oras al Señor y Él provee y te lo compro. Y le dije, sí. Y me dijo, ¿estás segura? Y le dije, sí. Y recuerdo que muchas veces, pues para la gloria y honra de Dios, conocí 4 países allá en Europa y ya no tenía dinero y mi aflicción era, Dios, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dinero. Y miraba la tarjeta y decía que estaba en cero y pues humanamente tú te preocupas y dices, no, pues ya me quedé aquí botada, ¿no? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo voy a llamar a mis papás si no son creyentes y les voy a decir no tengo dinero, estoy aquí en Europa? Pues mándenme un dinero, ¿no? Porque pues no. Y recuerdo que mi líder me dijo, oye Gisela, préstame tu tarjeta. Y le dije, pues ahí dice que está en cero. Pero un día antes yo entré a un cuarto, a una habitación, me hinqué, me postré y adoré a Dios y con todo mi corazón le dije, Dios, esta es mi aflicción y tú conoces mi corazón, pero que se haga conforme tu voluntad y no la mía. Y podíamos ver cómo pasábamos las tarjetas en un 5 y podíamos comprar los vuelos y era algo que no nos podíamos explicar humanamente y yo podía ver el poder de Dios a través de la fe. Y yo muy agradecida con Dios, recuerdo que iba a cumplir años en un país, en Alemania, y me atreví a decirle a Dios, Dios, como una niña chiquita, ¿no? Le dije, Dios, no quiero cumplir años en Alemania. Mis compañeros dijeron, oye Gisela, estás loca, ¿cómo le vas a decir a Dios que no quieres cumplir años en Alemania si ni siquiera conoces Alemania? Y recuerdo que les dije, no. Y entro al baño y miro al espejo y hablo con Dios y le digo, Dios, no quiero cumplir años en Alemania, pero si tú quieres, está bien. Pero no, Dios, no quiero cumplir años en Alemania, ¿no? Como una niña chiquita cuando tú la llevas a la tiendita y te pide un dulce, ¿no? Y ya pasó, mis compañeros se fueron a Marruecos, no podía ir porque necesitaba una visa y me quedé en España por una semana, pues en otra escuela misionera mientras mis compañeros iban a Marruecos. Cuando ellos regresaron, recuerdo que una chica que iba me abraza y brinca y dice, oye, nos vamos a Inglaterra. Y mi preocupación era, ¿de qué fecha? Le dije al líder de la cruzada y él me dijo, ¿sabes, Gisela, vamos a estar de tal fecha? Y yo me sorprendí, me asombré y brinqué y le dije, wow, gloria a Dios, voy a cumplir años en Inglaterra y no en Alemania. Y estaba bien alegre en mi corazón. Y mi corazón le dijo a Dios, Dios, yo no conozco la nieve. Y recuerdo que, bueno, mi cumpleaños es el 30 de enero. Le dije, Dios, no conozco la nieve. Y el 31, el pastor dice, pues les quiero dar un regalo y está en mi corazón llevarlos a Londres. Para la gloria y honra de Dios nos llevan a Londres y cuando estábamos de regreso y nos bajamos de su carro, comienza a nevar. Y mi corazón se alegraba por ver un milagro, ¿no? ¿Y qué espera Dios de cada uno de nosotros? Que veamos así a papá, que le conozcamos con ese corazón paternal, porque Él está dispuesto, Jesús está dispuesto a ser un amigo, a tener a un familiar y que ese familiar seas tú. Amén. Su palabra nos enseña que Él conoce cada cabello de nuestra cabeza, que Él conoce la punta de nuestros pies. Hermano, hermana, yo no necesitaba orar a Dios como decirle, exaltado seas tú, y si Él es exaltado, es el Rey más poderoso,
Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero Dios quería conocer mi corazón. Y que así como usted habla con su esposa, con su hijo, así Dios quiere hablar contigo. Muchas veces las personas oran al cielo: Señor, tú que estás allá en la nube más alta, Señor, escúchame. Mi pregunta es: ¿dónde usted acepta a Cristo? ¿Acaso no es en su corazón? Y ahí está Él. Y papá viene como caballero y toca su corazón, porque Él es un caballero. Está en nosotros a disposición de nuestros corazones dejarle entrar o no. Papá está ahí para tener cuidado de sus hijos. Así como muchas veces papá nos quiere consentir, papá también nos quiere corregir, porque somos sus hijos y Él nos ama. Sí, pasamos por momentos, situaciones que muchas veces se salen para nosotros del control de nuestras manos, pero Dios tiene cuidado de nosotros como sus hijos. Él en su soberanía para cada uno de nosotros tiene un proceso. Así como la salvación es individual, papá no es un abuelo. Ay, que porque mi mamá, que porque mi hermana va a la iglesia, pues me agarro el versículo bíblico que dice: yo en mi casa si veremos a Jehová, ahí voy yo a la parada. No, hermanos, la salvación es personal. El día que Cristo venga, Él no va a decir: pues como tú escuchabas a tu mamá orar, entonces te llevó con ella. No, hermano. Está en nosotros reconocerle como único Señor y Salvador de nuestras vidas. Y en cuanto a la escuela, fui retada. Tomo la decisión de empezar un voluntariado por un año. Imagínense, hermanos, que yo regreso y tras de eso tomo el reto de creerle a Dios por un año, de vivir en cuanto a la fe, o sea, completamente en nada. Y tomo la decisión porque yo creía de que Dios iba a traer sanidad a mi vida. Y veo cómo Dios empieza a obrar cuando yo le creo a Dios. Y un pastor ora por mí y dice: cuando tú te hagas cargo de las cosas de Dios, Dios se va a hacer cargo de tus cosas. Y así es, papá, con nosotros. Así como muchas veces pasamos situaciones, circunstancias, porque yo tengo una familia. Allá en Costa Rica tengo a mi mamá, a mi papá, a mis hermanas, a mis sobrinos. Y a veces me preocupan muchas cosas, pero ese es el afán de lo que nos habla la palabra de Dios. ¿De qué nos sirve a nosotros preocuparnos porque el día tenga una hora más? Si dice que cada día ya tiene su propio afán y Él tiene cuidado de nosotros. Y yo me aferro a papá y le digo: bueno, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y Dios comienza a obrar de una manera sobrenatural. Un día no tenía rollo higiénico y le dije: Dios, no tengo rollo higiénico. Y muchos dirán: ¿cómo, hermana, no tenía rollo higiénico? No tenía rollo higiénico. Y le dije: Dios, no tengo rollo higiénico, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Y recuerdo que ese día me llama la directora de la base y me dice: oye, Gisela, baja a la oficina un momento, hay un paquete que dice tu nombre de hace días. Y le dije: ok, y bajé ese día. Y recojo el paquete y llego a mi cuarto. Y lo abro y eran 4 rollos higiénicos, una pasta y un jabón. Y yo podía ver a Dios obrando de una manera sobrenatural, siempre y cuando le fuera obediente a Él. Amén. Porque el vivir por fe no es fácil, hermanos. Amén. Y vi muchos milagros en cuanto a Dios. Una vez tenía el deseo de mi corazón saber qué era ir a comer tacos. Y ustedes dicen: hermana, ¿cómo no puede ir ni siquiera a comerse un taquito de frijol? No tenía el dinero. Y le dije a Dios: Dios, me gustaría irme a comer un taco y saber qué es eso, porque escuchaba a mis compañeros que se iban: vamos a ir a comer tacos, y Gisela no sabía qué era eso. Y le dije: Dios, a mí me gustaría, pero pues tú sabes que no tengo dinero. Y ese día llegó un maestro de Tijuana y él terminó su clase y dijo: Dios pone en mi corazón que los lleve a comer a todos tacos. Y me bajaban las lágrimas y dije: Dios es más que bueno. Y mi compañera decía: Gisela, pues Dios miró tu corazón y ahora gracias a tu oración los lleva a comer a todos. Y para que no digan: ¿y esta hermana qué onda, no? ¿Dónde está la palabra de Dios? Porque eso venimos. Y les voy a pedir que me acompañen, que abramos la Biblia en Oseas 12:2 y me digan amén cuando están ahí.
Y antes de empezar a leer, quiero recordarles a alguien del cual vamos a hablar, y es un personaje que admiro en cuanto a la palabra de Dios, un hombre que se apegó a la promesa de Dios y dijo: Señor, no te suelto hasta que me bendigas, y fue Jacob. Un hombre mentiroso, engañoso desde que nació. Dice la palabra de Dios que cuando él estaba en el vientre de su madre iba a nacer, su hermano nació, sacó la manita, ¿no? Y pues rápidamente la partera le puso un lacito, y luego su hermano Jacob lo agarró y metió la manita y salió el primero. Desde el vientre él era un hombre engañoso, y si podemos leer su historia, pues conforme a su vida, su historia, fue un hombre que era engañoso y fue engañado también. ¿Listos? Estamos en Oseas 12:2. ¿Sí? Okay. Le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos, le pagará conforme a sus obras, y en el seno materno tomó por él calcañar a su hermano, y con su poder venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le halló y ahí habló con nosotros. Mas Jehová, Dios de los ejércitos, Jehová es su nombre. Tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia, juicio, y en tu Dios confía siempre. Aquí que dice en el 6, pues tú, hermano, hermana, que están escuchando esto, apropiense de su palabra, y dice, y yo también me apropio de ella, no crean, pues tú vuélvete a tu Dios. Ahí no dice a tu situación con tus hijos, ahí no dicen a tu economía, ahí no dice pues a tu iglesia, ahí dice vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿Qué quiere decir la palabra siempre? Un ratito, cuando más lo necesito, cuando siento que me ahogo y que el agua ya está por el cuello, sino por la cabeza. No, hermanos, la palabra de Dios dice que tú te aferres a Él siempre, no por ratitos. Papá Dios no solo es un bombero que cuando pasó una situación, una circunstancia y un problema, dice: Dios, ayúdame, ¿y ahora qué hago? ¿Dónde estás, Dios? Escúchame. ¿Por qué? Porque muchas veces tomamos a Dios como un apagafuegos, como un bombero. Ven, hazme el favor y luego vete. Muchas veces se nos olvida que Papá Dios también está con nosotros en las alegrías. Cuando nosotros experimentamos milagros, Él está ahí esperando que tú le agradezcas. Porque así como tú fuiste capaz de ir a Dios y pedirle un milagro, y Dios lo hizo, Él está esperando que tú le bendigas y digas: Dios, fue por tu gracia, por tu misericordia. Aleluya, sí, amén. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted hace una relación íntima con papá? Pues es fácil, hermanos. Así como usted hizo y tuvo una relación de noviazgo con su esposa, con su esposo. ¿Cómo salían? ¿Cómo le gustaba a usted el elote granizado? ¿Cómo le gustaba a usted los tamalitos? ¿Cómo a usted le gustaba el pozole? Así se empieza con Dios. Papá quiere conocer tus gustos. Él lo sabe, Él lo conoce. Su palabra dice que Él sabe cuando nos sentamos, cuando nos levantamos. Él conoce todos nuestros pensamientos y todo lo que hay en lo más profundo de nuestros corazones. Pero ¿cómo se empieza una relación? Si yo empiezo a hablar con esa pared, ¿ustedes creen que esa pared me responda? Para tener una relación se necesitan dos. Y ahí está el Espíritu Santo al cuidado de ti. Y muchas veces lo entristecemos con nuestras actitudes y le damos una espalda. Papá está dispuesto a saber tus gustos, a saber qué te gusta, qué te duele y qué hay en tu corazón para poderlo sanar. Pero si tú no se lo permites a Dios, lastimosamente Dios lo haga. ¿Por qué, hermanos? Su palabra dice que Él viene como un caballero de muerte. No, hermana, que ese versículo bíblico es para las personas no creyentes. Nos equivocamos. Ese versículo está hecho para nosotros como creyentes.
está en nosotros darle esa autoridad de ser Dios en nuestras vidas y hasta dónde se lo vamos a llegar a permitir. Él quiere verte feliz cuando venga tu vecina y te dé unos frijolitos y decirle: Dios, gracias porque fuiste fiel. Y actuar en fe y declarar lo que usted no puede ver. La palabra de Dios dice que fuimos llamados a vivir por fe y no por vista, hermanos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros cambiamos el método de oración, en lugar de decirle: Dios, bendígame, abrázame, mírame, y le decimos: Dios, gracias porque hecho está en el nombre de Jesús, van a comenzar milagros sobrenaturales en nuestras vidas, porque estamos en un mundo espiritual y no humano. La palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes celestiales. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Cuando usted se aferra y da gracias en fe, comienzan a obrar y a suceder cosas inexplicables humanamente. Esta tarde noche, porque en mi país oscurece un poco más temprano y no sé qué hora es, yo los quiero invitar, hermanos, hermanas, para que ustedes entren en su aposento, en su habitación, y le entreguen esa carga que hay en su corazón a Dios. Él conoce cada una de esas lágrimas. Él conoce cuántas veces usted de rodilla le ha rogado por un milagro en su vida. Muchas veces, ayer el pastor lo compartía y hablaba acerca de la oración y el hablar con Dios, y muchas veces hablamos con Dios y no esperamos su respuesta y nos vamos: no lo escuché. Y le dimos un tiempo a Dios para escuchar. Dios nos habla de diferentes maneras, porque Dios es un Dios creativo. Él hizo los cielos, la tierra y todo en cuanto hay en ella. Yo los quiero invitar para que ustedes dispongan su corazón, y a medida que ustedes abren su corazón a Dios, Dios va a comenzar a hacer cosas sobrenaturales para su gloria, para su honra. Su palabra dice que muchos dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. ¿Y que les dice Dios? Aléjense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué Dios dice eso? Porque su corazón estaba lejos y apartado de Dios. Dios mira la intención de su corazón, y todos fuimos llamados, porque su palabra también nos dice que Él nos ha dado el don de reconciliación. ¿Qué quiere decir eso? Que usted es un instrumento desde que nace. Desde antes de la fundación del mundo, Dios dijo: les di este don, y Él lo repartió a todos por igual. ¿Qué quiere decir el don de reconciliación? Que si usted tiene a Cristo en su corazón, usted también puede hacer evangelismo en su casa, con su familia, con sus vecinos, con la señora que vende tortillas, con la señora del puestito. Hay hambre y sed de Dios en los corazones. ¿Qué tan dispuestos estamos a entregarle a Dios a nuestras vidas por completo y que Él haga conforme a su voluntad? Nosotros solo somos el vaso y Jesús es el agua que trae vida. Cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, Él va a tener cuidado de nuestras cosas. Amén. Y Él lo hace y Él cumple, porque su palabra nos enseña que Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y pues estoy muy agradecida, muy contenta de estar acá. Me siento una mujer privilegiada, de verdad, a pesar del calor. Pero le agradezco a la hermana por la invitación a su hogar, por abrirnos las puertas de su casa y el rico sazón que tiene en su mano, porque hay que reconocerlo, muy rica su comida, y muchas gracias. También quiero orar por ustedes, por la oportunidad que me dieron de estar acá, y les pido que